profesora en pregrado y posgrado de la Universidad del Pacífico, de cursos sobre marketing e innovación. Es coach y docente del Centro de Emprendimiento e Innovación Emprende UP. Tiene un MBA en la Universidad de Toronto, en Canadá. Se ha desempeñado laboralmente en puestos de gerencia de empresas como Accenture Canadá y Macmillan LLP. Actual gerente general y consultora en Poco Guerrilla Marketing, consultora de marketing y comunicación no tradicional, con presencia en España, Brasil y Perú. Agradeceremos también que por favor al finalizar la charla puedan llenar una encuesta que nos ayuda mucho para seguir mejorando en la calidad de nuestros programas, y también puedan pasar a tomar un refrigerio. Entonces, muchas gracias, un fuerte aplauso para Carlita, bienvenida, y gracias a ustedes por mi programa. Buenas noches. Voy a quedar parada acá un rato porque para poder pasar las láminas, no tengo el pasador todavía, me lo están trayendo ya para poder conversar con ustedes un poco más cerca. Bueno, el taller que me han pedido dictar es el taller de marketing e innovación para emprendedores. Eso me indica que muchos de ustedes o ya son emprendedores o quieren emprender un negocio, una idea de negocio. Me da muchísimo gusto por eso. Entonces, vamos a empezar con la parte de marketing y vamos a terminar con la parte de innovación, ¿ya? En cualquier momento, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quiere agregar algún ejemplo, bienvenido, levanta la mano nada más y conversamos en ese momento, ¿sí? Esta es la agenda para hoy. Quisiera que ustedes me digan, en sus propias palabras, qué es el marketing para ustedes, ¿ya? Luego vamos a aterrizar ese concepto ya en, digamos, unas definiciones un poco teóricas y vamos a explicarlas para que vean que más o menos es lo que ustedes tienen en la mente, ¿sí? Luego vamos a pasar a algunas definiciones y conceptos relacionados a este gran concepto de marketing. Vamos a hablar también del nuevo ambiente de marketing que ha cambiado en los últimos 20 años, que ha hecho que la cancha donde jugamos el partido del marketing, digamos, ya que estamos tan cerca al mundial, haya cambiado tanto en los últimos años. Luego vamos a pasar a hablar de un tema que a mí me apasiona, es uno de los cursos que dicto acá en la universidad, que es el tema del comportamiento del consumidor. Y es que el centro y la razón de ser del marketing es el consumidor. Si no lo entendemos, no podemos servirlo de la mejor manera, ¿sí? Y finalmente, para poder entenderlo, tenemos que hacer una investigación de mercados, como se llama tradicionalmente o técnicamente, pero que en realidad es una investigación de ¿quién? Nuevamente del consumidor. Es entender al consumidor para poder saber qué producto o qué servicio debemos ofrecer. Ahí yo tenía planeado un break, pero me han dicho que el break es al final, así que olvídense por favor del break y pasamos luego directamente a qué es la innovación, que va muy de la mano en muchos casos con temas de marketing. Por ejemplo, en lo que es el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Para poder lanzar un nuevo producto tenemos que crear algo, a veces de cero, o a veces modificarlo, y vamos a ver cómo funcionan, digamos, cómo se da un proceso de innovación. ¿Qué tipos de innovación existen? ¿Qué diferencias hay entre dos términos o dos conceptos que se usan a veces ligeramente como si significaran lo mismo, que es innovación y creatividad? Vamos a ver que hay diferencias. Y finalmente, ¿cómo es el proceso de innovación? ¿Qué etapas, por qué pasos debemos pasar para poder llevar un proceso de innovación desde el principio hasta el momento de la implementación, que vendría a ser el final? Y luego me pidieron que les explique el Canvas del señor Osterwalder, que me imagino que algunos alumnos, por ahí veo algunas caras conocidas, conocerán o habrán escuchado, otros no, no se preocupen, es simplemente un sistemita, un esquema que nos va a permitir plasmar todas estas ideas que tenemos en la cabeza para poder empezar a armar nuestro plan de negocio respecto de estas ideas que tenemos de qué queremos hacer en cuanto a emprendimientos, ¿sí? Algunas reflexiones y conclusiones finales si hubiera, y con eso terminamos. Me han dado 1 hora y cuarto, así que vamos a tener que avanzar un poco rápido, pero por favor, en cualquier momento interrúmpame si tienen alguna pregunta, algún comentario, como les dije, algún ejemplo. Todo eso contribuye a que la clase sea más rica, ¿ok? Ojalá que me traigan el pasador para no tener que estar acá amarrada. ¿Quién soy yo? Bueno, Tita ya me presentó. Yo estudié Administración de Empresas acá en la Pacífico, trabajé en apoyo unos cuantos años, hice un MBA en la Universidad de Toronto y trabajé como consultora en Canadá más o menos 4 años en diferentes empresas.
luego de lo cual me vino la nostalgia por regresar a Perú, extrañaba a mi familia, la comida por supuesto, entre otras cosas, así que tomé la decisión en el 2010 de regresar a Lima, y para mi buena suerte, el que había sido mi jefe en ese momento, en el 2005, era en ese momento gerente general de Grupo Apoyo, así que fue bastante fácil el poder tomar el contacto y me contrataron para trabajar como gerente comercial de apoyo e innovación organizacional, que justamente era la filial de apoyo que hacía consultoría en temas de innovación, que es uno de los dos temas que me apasiona, el tema del marketing y el tema de innovación. Y desde el 2011 dicto acá en la universidad diferentes cursos muy relacionados a negocios, a marketing y a innovación también. Vamos a ver algunos conceptos de marketing generales, pero para ustedes primero quiero saber qué es el marketing. ¿Quién me quiere decir a grandes rasgos qué cosa es el marketing? ¿Quién es el valiente? Como no hay voluntarios, yo siempre pido voluntarios. A ver, hola. Hola, bueno, yo creo que el marketing es el arte de vender un producto o servicio, hacer que el producto al final hable por sí solo y eso. Ajá, el arte de vender productos y servicios. Muy bien, señor, para usted, ¿qué es el marketing? El marketing, bueno, es un proceso de intercambio entre la oferta y la demanda. Ajá, digamos una perspectiva más economista, pero me gusta esa palabra, proceso. Hay un proceso, hay un intercambio. ¿Qué más? Satisfacer al consumidor. Satisfacer al consumidor, excelente. A ver, por acá. Generar experiencias al consumidor. Generar experiencias, qué palabra más mágica, ¿no? Starbucks, ¿qué vende? ¿Vende café o vende una experiencia? Una experiencia, y por eso nos puede cobrar tanto por una taza de café. No nos cobra un sol, nos cobra a veces hasta 14 soles. ¿Por qué? Porque genera experiencias. No vende un producto, vende una experiencia. Ajá, qué interesante. ¿Qué más? A ver, por acá, señor. Es la generación de estrategias para acercarte al consumidor. Estrategias para acercarte al consumidor. Muy bien, y el consumidor sale por ahí, ¿no? Bastante, obviamente. El marketing tiene muchísimo que ver con el consumidor. Es el que estudia y sirve al consumidor. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí. Es una herramienta que utilizamos los empresarios para lograr que nuestro cliente vuelva a comprar nuestro producto, fidelizarlos. Ajá. Interesantísimo. Yo no quiero venderle solo una vez. Yo quiero venderle de por vida. Yo quiero fidelizarlo. Yo quiero que me ame a mí como marca. Muy bien. Ese proceso de explorar, crear y entregar valor al consumidor con el único fin de satisfacerlo. Qué bonito. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Sí? Yo voy a hacer tu pasador. Ay, qué lindo. Pasador vivo. Gracias, tía. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Ejemplos de marketing que vean en el mundo o a ver la siguiente? Ejemplos de marketing que vean en el Perú. Algo que les haya llamado la atención en el mundo o en Perú respecto del marketing. ¿Qué podría ser? ¿Alguna campaña? ¿De repente alguna cadena que vean que esté creciendo? A ver, por acá. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Vendiendo la felicidad, ese término que lo utiliza bastante a nivel mundial. Fíjense qué genios. Coca-Cola, podríamos pensar que vende agua negra, carbonada. Pero no, los genios de Coca-Cola nos venden felicidad. Yo me siento feliz cuando tomo Coca-Cola. Fíjense, qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo de buen o mal marketing que hayan visto en Perú o en el mundo? Yo tengo un ejemplo que a mí me encanta. Dairon, Farfán, San Fernando. ¿Les suena? Jueves de pavita. ¿Qué les parece? Buena campaña, pegajosa, más o menos, cumplió sus objetivos. Para mí, una de las mejores campañas que se han visto últimamente. Ahora, fíjense también qué interesante. Estamos hablando más de campañas, de publicidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la publicidad es el brazo más expuesto del marketing. Nosotros, lo que los consumidores, y nosotros todos somos consumidores, lo que primero vemos es la publicidad. No vemos todo lo que hay detrás muchas veces.
el desarrollo de productos, el canal de distribución, el posicionamiento, cómo han segmentado el mercado. Todo eso como que pasa un poco desapercibido. Lo que nosotros vemos es esas acciones que toma la marca para poder captarnos, que tiene que ver con publicidad y promoción, ¿no? 2x1, los días rojos, ¿no? La hora loca en Plaza Vea y toda esa serie de actividades que realizan las marcas para capturarnos como consumidores. Y como esos hay miles de ejemplos. Estoy seguro que ustedes todos los días vemos, estamos de alguna manera supeditados a todos estos estímulos, ¿no? Que nos bombardean para que compremos diferentes cosas. Vamos manejando en el carro, ¿no? Y está el radio con alguien que dice Kia, the power to surprise, y ¡plum!, se nos mete en la cabeza. Volteamos y por ahí hay un cartel de cerveza Löwenbräu. Nos llega algún mensaje, algún mail con algún tipo de oferta, y así todo el tiempo, todos los días. Sí. ¿Si podría comentarnos algo sobre los sponsors, especialmente el sponsor que va a ser presentado en el Mundial de Brasil? De hecho, definitivamente eso también tiene mucho que ver con marketing. Es una de las estrategias promocionales más importantes, el ser sponsor de diferentes eventos. Es una manera subliminal a veces de tener presencia de marca. No sé si han escuchado en los partidos, en la mayoría de partidos, córner de Scotiabank. ¿Qué tiene que ver Scotiabank? Pero lo dicen tantas veces que de alguna manera algo entra a nuestra cabeza. Eso tiene mucho que ver con estrategias promocionales para poder llegar a nuestros consumidores. Ajá, marca Perú. Una buena estrategia de marketing, más o menos, ¿qué les parece? Más o menos de repente por ahí dicen, muy bien. Ok, vamos a ver, ¿qué dicen los grandes gurús, los grandes pensadores del marketing? Por ejemplo, el gran Kotler dice que el marketing es un proceso, como bien dijeron por ahí, un proceso social y administrativo, mediante el cual grupos e individuos, personas, obtienen lo que necesitan y desean. Ojo, dos palabras clave: lo que necesitan y desean. Yo puedo necesitar beber agua, pero yo deseo una Inca Kola. Vamos a ver eso en detalle. A través de generar, ofrecer e intercambiar. Muy bien, señor, intercambio de productos de valor. Tiene que tener algún tipo de valor. Si no hay valor, no hay intercambio. ¿Ok? Por otro lado, John Howard, de Columbia, ¿qué dice? Él va un poquito más allá. Y él habla de un proceso nuevamente donde primero necesito identificar las necesidades del consumidor. Entonces el consumidor toma un poco más de importancia. Genial. Luego, conceptualizo esa necesidad dependiendo de lo que yo como empresa soy capaz de producir. Genial. Después, comunico dicha conceptualización a quienes toman las decisiones en la empresa. Eso pasa muchas veces en las grandes empresas. ¿Qué pasa? Alguien tiene una idea brillante y esa idea a veces no se materializa porque los que están más arriba dicen, no, ¿sabes qué? Sigamos haciendo lo que venimos haciendo siempre. Entonces, ahí es donde la innovación a veces se corta. Luego, conceptualizo la producción, es decir, básicamente convierto esa idea, ese concepto en un producto y finalmente comunico dicha conceptualización al consumidor. Importantísimo. Si yo no comunico adecuadamente, nadie se va a enterar que tengo este producto o este servicio. Yo puedo tener una página web maravillosa y si nadie se entera que está ahí, si nadie conoce la dirección, si nadie se mete, no sirve de nada. Yo puedo haber generado, imagínense, un producto tan bueno como este, pero si tengo una mala distribución y una pésima comunicación, queda ahí. La pondré pues de adorno en mi casa, diré qué lindo mi producto y nadie me lo compró. Entonces, cuidado, no es solamente producir productos y servicios buenos, de buena calidad y que vayan de acuerdo a las necesidades de mi consumidor. También necesito comunicar adecuadamente de la existencia de dicho producto o dicho servicio. Y finalmente, la American Marketing Association, ¿qué dice la AMA? Dice, el marketing es una función de la organización. Nuevamente la palabra mágica, hay un conjunto de procesos para crear,
comunicar y entregar valor a los clientes. Pero además agrega un punto más, que es manejar las relaciones con estos últimos de manera que beneficien a toda la organización. Lo que comentábamos, no es cuestión de venderle una vez y se acabó. No, yo tengo que manejar esa relación con mi cliente. Yo tengo que regar todos los días, así como si fuera un matrimonio, imagínense. Tengo que enamorarlo todos los días, fidelizarlo todos los días, mantener esa relación viva, de tal manera que esa persona cada vez que piense en tengo sed, piense en Yaqua. Si lo que yo vendo es Yaqua, ¿no? Cada vez que alguien le pregunte, oye, ¿qué marca de agua te gusta? Diga Yaqua. Y cuando tenga que darle algo de beber a sus hijos, piense en Yaqua. Siempre que tenga esa necesidad, Yaqua, Yaqua, Yaqua. ¿A quién quiero? Yaqua. Ah, entonces ahí es donde ahí es donde convertimos, digamos, a ese cliente en un cliente fiel. Y así es como se construyen las love marks, por ejemplo. Estas marcas adoradas por consumidores, que son capaces de irse a 5 bodegas si no encuentran la marca que quieren. Eso es lo que tenemos que lograr. Vamos a ver algunos otros conceptos relacionados al marketing, ¿sí? Empezamos con el tema de las necesidades. Las necesidades están muy relacionadas al tema físico. Es un estado interno de tensión que sucede cuando me falta algo. ¿No les ha pasado que a veces son 3 de la tarde, 4 de la tarde, no han almorzado y sienten este hueco en el estómago? Bueno, eso es una necesidad muy fisiológica, que tiene que ver con el hambre, ¿sí? Entonces, las necesidades están habitualmente vinculadas al estado físico del organismo. Por ejemplo, hambre. Vamos un paso más allá y vienen los deseos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo surgen los deseos? Cuando estas necesidades se traducen a un objeto específico, a una marca específica. Por ejemplo, los deseos son necesidades orientadas a ciertos satisfactores específicos para el individuo. Entonces estamos hablando de hambre y yo digo, quiero una hamburguesa, específicamente una hamburguesa. No me des tallarín saltado, no me des papa a la huancaína, quiero una hamburguesa. La papa a la huancaína de repente satisface mi necesidad de hambre, pero mi deseo no. Y adicionalmente viene la demanda, que es el deseo de adquirir un producto o un servicio, pero con el tema adicional que esté en capacidad de poder comprarlo, de poder adquirirlo. Y capacidad no solamente económica, también capacidad en cuanto a acceso, por ejemplo, legal, económica, por supuesto, etc. Por lo tanto, yo miro mi bolsillo y veo que tengo 2 soles. Tengo hambre, quiero una hamburguesa, 2 soles, me iré a McDonald's. Pero si miro mi bolsillo y tengo de repente 20 soles, genial. Una vemos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay un concepto que a mí me encanta, que es la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Qué nos dice Maslow? Nos dice que, aparte de las necesidades fisiológicas, sed, hambre, sueño, todas esas necesidades casi animales que tenemos como seres humanos, tenemos unas necesidades adicionales que son un poco más sofisticadas. Por ejemplo, necesidades de seguridad, un techo, ¿no? Seguro de vida, etcétera, etcétera. Necesidades de pertenencia. Somos seres sociales, queremos pertenecer a un grupo. Mis amigos del barrio, ¿no? Mi universidad, mi alma mater, mi familia, mi grupo de amigos. Tenemos esa necesidad de pertenencia. Autoestima o estima. Todos necesitamos algún tipo de reconocimiento, sentirnos bien con nosotros mismos. Y finalmente, ser o autorrealización. Ya va un poco más allá, tiene que ver con temas de educación, temas culturales, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, para pasar al ejemplo, no es que yo pueda no satisfacer mis necesidades fisiológicas y pasar a las más sofisticadas. Primero tengo que satisfacer lo más básico y voy subiendo en la pirámide. Si yo no tengo que comer, no me va a importar pues tener una autoestima desarrolladísima. Tengo que satisfacer lo más básico
y voy subiendo a lo largo de la pirámide. Así es como funciona. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en fisiológicas, alimentos, agua, aire, dormir, vestido. En seguridad, vivienda, seguro médico, un trabajo seguro, jubilación. En pertenencia, tiene que ver con familia, amigos, la pareja, un club, un barrio, una comunidad. En estima, temas de lujo, adornos, perfumes, carteras, ese tipo de cosas. Y finalmente, en autodesarrollo o ser, educación y valores. Yo les pregunto, Facebook, ¿qué satisface? ¿Qué necesidad satisface? ¿Dónde está la genialidad de Facebook? Probablemente sí, pertenencia. Pertenezco a una comunidad. ¿Y qué más? ¿Ahí queda? Ah, me pongo la mejor foto. ¿Por qué? Porque busco likes. Quiero que todos mis amigos, churros encima, digan, wow, like, qué guapa, qué linda, qué maravillosa, qué inteligente, si pongo por ahí una foto de, no sé, de mi diploma. Estoy buscando satisfacer no solamente mi sentimiento de pertenencia o mi necesidad, sino también mi necesidad de autoestima. Fíjense en cualquier producto. Normalmente satisface una combinación de necesidades. Coca-Cola no satisface solamente una necesidad fisiológica de sed. Es más, cuando yo tomo Coca-Cola, créanme que sigo teniendo sed. Creo que no, pero tengo sed. Es dulce. ¿Pero qué está satisfaciendo? De repente, también un tema de seguridad, de sentirme segura porque tengo una Coca-Cola, podría ser. Pertenencia. Pertenezco a una élite que puede pagar Coca-Cola. ¡Wow! Estima. Si es Coca-Cola Light, de repente. ¿No? El tema es a dónde o qué queremos satisfacer. ¿Necesidades básicas o necesidades más sofisticadas? ¿Y cómo vamos a posicionar nuestro producto o servicio para poder vender esa necesidad, satisfacer esa necesidad que va un poco más allá de solamente lo fisiológico? Ajá. Van a ver por qué he puesto esta imagen. A ver, ¿ustedes piensan que el marketing crea necesidades o piensan que las necesidades son inherentes a las personas? Piensen. Crea. A ver, ¿cuántas personas piensan que crea necesidades? Levanten la mano, por favor. Ajá. La mitad más o menos. Y los demás me imagino que piensan que las necesidades son inherentes a las personas. A ver, por acá. ¿Por qué? Porque finalmente la necesidad existe. Lo que hace el marketing es encaminar y dirigir esa necesidad de acuerdo a lo que el marketing le convenga. O sea, por ejemplo, la sed la tengo, pero me va a encaminar a que yo decida por una Coca-Cola, por una Inca-Cola en vez de tomar agua. Y así, en general, por un auto, yo tengo que transportarme, pero va a decidir que voy a utilizar tal tipo de transporte, o si no un auto, y qué tipo de auto, porque la necesidad básica existe. Pero lo que hace el marketing es me encamina esa necesidad y quiere que, o sea, trata de que yo obtenga lo que el marketing quiere. Muy bien, vamos a preguntarle a alguien que dijo lo contrario. Crea las necesidades. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, Steve Jobs creó el iPad y inicialmente yo no considero que no había una necesidad de un teléfono gigante o con esas dimensiones. Por eso creo que a veces el marketing es una herramienta de doble filo. O sea, así como informa, así acá, también juega un poco con nosotros. O sea, yo creo que más que nada crea necesidades. O sea, a veces realmente no necesitamos un iPad, pero nos lo pinta tan bonito que, bueno, sí, ahí no. Al final acabamos comprándolo, ¿no? Bien interesante, porque esta discusión, digamos, este debate existe entre los grandes académicos del marketing. Algunos dicen que los marketeros crean necesidades, como dice el señor, y otros dicen que no, que las necesidades son inherentes
y que en realidad lo que hacemos es, como marketeros, encaminar o encauzar esa necesidad a lo que a nosotros nos conviene. Yo pienso, y esta es mi opinión, ojo, yo no soy ninguna gurú ni nada, simplemente es mi opinión, es que efectivamente las necesidades son inherentes a las personas, porque la necesidad de comunicarte existe. Simplemente la genialidad de personas como Steve Jobs, por ejemplo, está en ver que una necesidad no está siendo satisfecha en su máximo potencial y hacer algún tipo de proceso de innovación que permita potenciar el producto o servicio, mejorarlo y ofrecerle algo que satisfaga dicha necesidad de la mejor manera posible. Ahora, nuevamente esa es mi opinión. Hay quienes dicen que no. Pero lo importante acá es lo siguiente, y por eso Spider-Man. Que como marqueteros tenemos un gran poder. Un gran poder, y con ese gran poder viene una gran responsabilidad. Porque efectivamente, si bien, en mi opinión, no es que creemos necesidades, sí creamos deseos. O sea, la necesidad de saciar la sed, como bien dijo el señor, existe. Sin embargo, yo tengo el poder, como marketero, de orientar esa necesidad a que cada vez que las personas piensen en tengo sed, piensen inmediatamente en Coca-Cola. Y no en ninguna otra marca, no en un jugo, no en agua. ¿Y cuál es el problema con la Coca-Cola? Para empezar, tiene azúcar, Ajá. tiene ácido fosfórico, Ajá. que descalcifica los huesos. Ajá. Tiene cafeína, lo cual hace que inclusive uno pierda más líquido, entonces pierde las células pierden agua, uno se deshidrata más. O sea, realmente es todo lo contrario a algo que va a calmar la sed. Pero la gente tiene la idea que sí, como es un líquido y es dulce, piensa que le calma la sed. Sin contar temas de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado, porque podemos llegar a vender productos a personas que no lo necesitan. Podemos llegar a vender productos sin filtrar adecuadamente si esas personas, por ejemplo, pueden realmente pagar esos productos o no. La crisis estadounidense, etcétera, etcétera. Vender productos a crédito con tasas de interés abusivas. Vender productos que son nocivos para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente hay que tener, y ahí viene toda la ética de los negocios, la ética del marketing, buenas prácticas, etcétera, que es importantísimo también, ¿no? Si vendemos tabaco, por ejemplo, de hecho yo no sé si yo podría dormir todas las noches tranquilamente, pero evidentemente es un trabajo digno y es un trabajo, digamos que no, o sea, no es ilegal ni mucho menos, pero es un trabajo que trae implicancias para otras personas, evidentemente. Y la comida chatarra y otras cosas más, ¿no? Simplemente es cuestión de tenerlo en la mente y saber que eso existe y ya cada quien decidirá si quiere o no quiere, ¿no? Por un lado, venderlo, marketearlo y por otro lado, consumirlo también. Ahora, otro concepto interesante, el tema del valor, que lo hemos mencionado en las definiciones. Valor, muy diferente a precio. ¿Qué es el valor? Es la relación que establece el cliente o el consumidor entre los beneficios que recibe al consumir un producto o un servicio y lo que le cuesta ese producto o servicio. Beneficios tanto de funcionales, de estatus, etcétera, etcétera, y costos que pueden ser económicos, de tiempo y de esfuerzo. Así, por ejemplo, ¿cuánto valdrá una aspiradora para una ama de casa versus para un chico de 15 años? El precio es exactamente el mismo, pero ¿cuánto será el valor para esa ama de casa, que además no tiene aspiradora, versus para un chico de 15 años? Y al revés, ¿cuánto valdrá un PlayStation 4 para ese mismo chico de 15 años versus para el ama de casa que probablemente no sepa ni siquiera cómo prenderlo? Es el mismo producto, pero el valor es distinto. Ahora, de ahí decanta el tema de la propuesta de valor. Para poder armar la propuesta de valor, yo tengo que responder a las siguientes preguntas. ¿A quién le ofrezco el producto o servicio? ¿Qué le ofrezco y cómo le ofrezco? Y básicamente lo que es la propuesta de valor, en términos sencillos, es por qué los clientes deben comprarme a mí, mi producto, en lugar de irse a la competencia.
esa razón, esos argumentos que me dicen por qué me debe comprar a mí y no al del costado. ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Qué me hace especial? ¿Por qué comprarme a mí? Y eso es algo que ustedes, como empresarios, tienen que tener muy claro. Si ustedes no lo tienen claro, obviamente su consumidor menos claro lo tendrá. ¿Por qué me tienen que comprar a mí? ¿Qué les doy yo que no les da la competencia? Vamos a ver algunos ejemplos de propuestas de valor. Y esta es una idea de negocio de la combi raspadillera que a mí me encanta. Una combi raspadillera. ¿Qué ofrece? Brindar a los jóvenes que acuden a las playas las más innovadoras combinaciones. No son las clásicas, son innovadoras combinaciones de sabores de raspadillas en un ambiente fuera de lo común y atractivo como puede ser una combi. No te lo vendo en una carretilla, sino en una combi. Eso es lo que me diferencia. Eso es lo que me diferencia del resto. Genial. A ver, y la de Google. Fíjense, Google tiene una doble propuesta de valor. ¿Por qué una doble propuesta de valor? Dirán ustedes. Bueno, porque Google, por un lado, es un buscador para personas como nosotros, que queremos buscar cualquier cosa. Cualquier cosa que quieran buscar lo ponen en Google y saldrá. Genial. Pero si yo soy una pequeña empresa, o una empresa, y quiero promocionar mis productos, ¿qué hago con Google? Google AdWords, por ejemplo, ¿no? Promociono mis productos a través de Google. Entonces, para mí, no será un buscador, sino será una plataforma publicitaria. Por lo tanto, Google tiene dos propuestas de valor, porque va a dos mercados distintos. Entonces, si yo voy a dos mercados distintos, tengo que pensar en dos propuestas de valor diferentes, una para cada uno de mis mercados. Este ejemplo me encanta. Grado de satisfacción. Es cómo me siento. Es el estado anímico, que puede ser positivo o negativo, que experimento luego de utilizar un producto o un servicio. Normalmente esta satisfacción está vinculada a criterios de comparación, expectativas, percepción y experiencia pasada. Si yo voy a un restaurante y nunca he ido a un restaurante, quizás, primero no tengo con qué comparar. De repente mis expectativas son gigantes y de repente eso definitivamente afectará mi grado de satisfacción. De hecho, fíjense en el ejemplo que les voy a poner a continuación, que es un ejemplo un tanto traumático para mí. Mi experiencia en Chile. ¡Tarán! Claro, yo vengo de un país culinario maravilloso, donde tenemos una oferta, variedad y calidad de productos de comida espectaculares. Como verán, tengo un poco de hambre, donde se puede comer muy bien sin necesidad de pagar mucho todavía, afortunadamente, cada vez menos, pero bueno. Y tuve la suerte de viajar a Chile con un grupo de amigos para Año Nuevo hace un par de años. Y me fui a un restaurante en Chile y le dije: señor, ¿cuál es la especialidad de la casa? Tráigame la especialidad de la casa. ¿Qué me trajo? Pastel de choclo. Seco, feo, nada que ver con el de las delicias que puedes comer acá. ¿Sí? Y encima, carazo. Sí, efectivamente. Entonces, obviamente, mi nivel de satisfacción se fue al piso. Si yo hubiera sido una chica sueca, donde se come peor que en Chile, probablemente su experiencia hubiera sido muy distinta y hubiera salido contenta. Además, Suecia es carísimo, o sea que Chile le hubiera parecido súper barato. Entonces, el grado de satisfacción tiene mucho que ver con criterios de comparación. Expectativas. Yo fui, pues, además tengo amigos chilenos que me decían: ahora no sabes cómo ha cambiado la comida en Chile, hemos mejorado muchísimo, po. Y yo dije: wow, grandes expectativas. Pero no, la experiencia pasada, mi experiencia en restaurantes, mis criterios de comparación y expectativas me jugaron una mala pasada y mi grado de satisfacción fue malísimo. Otro tema interesante: segmentación. ¿Qué cosa es segmentar?
Segmentar es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o un servicio en varios grupos que son homogéneos y más pequeños. ¿Por qué? Porque los marqueteros tenemos recursos limitados. Por tanto, tenemos que ser lo más eficientes posibles y no podemos apuntar y dispararle a todo el mundo. Tenemos que targetear, enfocarnos en grupos más pequeños a los cuales podamos convencer. La esencia de la segmentación es poder conocer realmente a los consumidores para poder llegar a ellos de la manera más eficiente posible. Y es uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa. ¿Cómo segmentar correctamente? Primero, el segmento debe ser homogéneo. Las personas que conforman ese segmento que yo he elegido deben ser parecidas entre sí. De tal manera que si yo les hablo de una manera, en el horario adecuado, etcétera, etcétera, todos ellos me escuchen, porque se comportan de una manera parecida. Además, debe ser distinto ese grupo del resto de segmentos. Deben ser identificables y medibles. Yo debo ser capaz de poder saber dónde están y quiénes son, y debo ser capaz de poder medirlos. Deben ser accesibles y manejables. Si mi grupo objetivo es un nicho de gente de la selva, de un pueblo recontra recóndito, por favor, cambiemos de nicho, cambiemos de segmento, porque no son accesibles y manejables mucho menos. Y además, lo suficientemente grandes como para poder ser rentables. Si mi nicho es mi prima y mi hermana, olvídense. Tiene que ser lo suficientemente grande como para poder ser rentable. ¿Ok? ¿Cómo segmentamos? De diferentes maneras. Geográficas, psicográficas, conductuales y demográficas. La clásica, demográficas, ¿no? Por edad, sexo, ingreso, etc. Y geográficamente, ¿no? Entonces digo, me voy a enfocar en Lima, nivel socioeconómico C, mujeres. Ya segmenté. Pero ojo, que cada vez más las grandes marcas están segmentando no solamente de manera geográfica y demográfica, sino también por estilo de vida y por ocasión de compra. ¿Por qué? Porque ahora muchas mujeres, nivel socioeconómico C, en Lima, son muy aspiracionales. Por lo tanto, están en capacidad y tienen la voluntad, por un tema de estilo de vida, de comprar productos, servicios y marcas que antes no querían o no estaban dispuestas o no podían pagar. Entonces de repente pues no se comprarán un Starbucks al día, pero de repente sí un Starbucks a la semana. ¿Por qué no? Pueden darse ese lujo. Entonces yo como Starbucks no solamente debo segmentar por nivel socioeconómico, porque si no las elimino, las saco de repente. Yo tengo que segmentar por estilo de vida y por ocasión de compra. ¿Ok? También. Posicionamiento. A ver, es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor. Y es aquel atributo que hace que mi público objetivo comprenda y aprecie o valore la diferencia competitiva que tengo yo como marca respecto de las demás. Vamos a ver ejemplos para poder aclarar esto un poco más. Por ejemplo, si yo digo WOM, ¿qué concepto, qué palabra les viene a la mente? Calidad. ¿Algo más? Servicio. Muy bien. Volvo. Seguridad. ¿Alguna otra palabra? Rolex. Estatus. Lujo. Vamos a ver cuál es el posicionamiento de cada una de estas. ¡Ah! ¡Oso! ¡Perfecto! WOM calidad, Volvo seguridad y Rolex lujo o estatus. ¿Por qué será? ¿Somos adivinos? Probablemente estas tres marcas tienen un excelente posicionamiento. ¿Por qué? Porque cada una de estas marcas ha logrado que esos conceptos se relacionen inmediatamente con sus marcas cuando yo hice la pregunta. Ahora, si yo digo la palabra o la marca Brahma, ¿qué palabras vienen a su mente? Juventud.
cerveza, alcántara, ¿qué más? Lúpulo. ¿Tendrá Brahma un posicionamiento fuerte? No. Lamentablemente no. En cambio, si yo digo Pilsen, amigos y patas. El 99% va a decir amigos y patas. Qué lindo, ¿no? Cuando pienso en Pilsen, pienso en mis amigos. Qué posicionamiento muy recontra bien elegido y recontra bien posicionado. Fíjense que posicionar una marca es muy difícil. Y desposicionarla, o sea, Brahma, por ejemplo, peor. Brahma igual barato, normalmente es lo primero que dicen. El poder cambiar ese posicionamiento en la mente de los consumidores es prácticamente imposible. Tanto así que Brahma casi que ha tirado la toalla y ha lanzado Löwenbräu. Porque no han podido, pues. Casi que no han podido. Han capturado creo que 3, 4, dicen 8% del mercado, yo lo dudo. Sí, señor. He escuchado una campaña en Nextel. Hay una campaña en Nextel para cambiar el posicionamiento de radio a celulares. Ajá. ¿Qué usted cree que está correcto? Si está correcto o no, no lo sé. Creo que no les queda otra porque están quedándose muy atrás respecto de Claro, Telefónica con el 3G, 4G, LTE, no sé qué tanto. Sí, probablemente es lo único que les queda. Que tengan éxito ya esa es otra historia. Deben estar invirtiendo millones de millones en poder promocionarlo, hacer activaciones, publicidad, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente? El problema es que si yo pregunto acá, Nextel, probablemente más de la mitad diga radio. Porque cambiar el posicionamiento es algo muy complicado. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje importante aquí? Es, cuando piensen en sus marcas, piensen ya. ¿Qué quiero que piense la gente cuando piense en mi marca X, Y, Z? ¿Con qué quiero que la relacionen? Y enfoquen todas sus fuerzas en lograr eso. Porque si es que la gente piensa en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú quieres que piensen, estamos en problemas. A veces es mejor matar a la marca y empezar de cero que tratar de reposicionarla. Ese es el mensaje. Nuevo ambiente de marketing. A ver, esta nueva cancha de fulbito en la que tenemos que jugar hoy en día por los cambios que se han dado en los últimos 15, 20 años. ¿Qué creen? ¿Qué ha pasado? Una palabra clave. ¿Qué ha pasado? Internet. La revolución digital. De hecho, hoy yo puedo buscar información de lo que quiera, cuando quiera y la cantidad que quiera a través del Internet. Por lo tanto, puedo buscar, por ejemplo, reviews, ¿no? Comparaciones de productos, precios de otros productos, comentarios de clientes, de usuarios que dicen, no, esto es una porquería, no lo voy a comprar. Todo eso lo encuentro de manera gratuita en Internet. Globalización. Las empresas venden y los consumidores compran a nivel mundial. Yo puedo comprar a través de Amazon productos que ni siquiera sé dónde están en el mundo, pero llegan hasta mi casa. Imagínense. Desregulación, la liberación de ciertos sectores, sobre todo en el Perú. Antes eran pues, digamos que el Perú estaba mucho más regulado. Los más jóvenes no se acordarán, pero antes no podíamos importar productos, por ejemplo. La privatización y el aumento de eficiencias. El aumento de la competencia, porque hoy competimos contra marcas mundiales, no solamente contra marcas locales. La convergencia industrial, cómo hay empresas que producen desde computadoras hasta quién sabe qué otra cosa, de todo. La transformación de minoristas, el vender solamente en tiendas físicas, a vender a través de la web, a través de catálogos, correos, por teléfono, etc. La desintermediación, la reducción de los canales de distribución, el poder vender directamente desde mi página de Facebook, el poder vender directamente desde mi página web. El poder de compra del consumidor, que puede comparar y comprar online 24/7 los 365 días del año. La cantidad de información que tiene, recopilar información tan amplia y profunda de absolutamente todo.
Fíjense, el poder ha pasado de manos de las empresas a manos del consumidor, que además tiene mucho más participación, tiene una voz amplificada para poder quejarse, comentar, etcétera, denunciar a través de las redes, por ejemplo, y de las organizaciones de los consumidores a las empresas y a las diferentes marcas. Hoy las empresas tienen que responder casi que inmediatamente a través de sus redes sociales si es que ocurre alguna injusticia, por ejemplo, y la gente empieza a sumarse y empiezan a quejarse, y a mí me pasó tal cosa y no sé qué, y si no lo paran en ese momento se vuelve una bola de nieve gigantesca. Y la resistencia del consumidor, cada vez, como pueden comparar mucho más, la fidelización hacia la mayoría de marcas, a menos que sea un love mark para ti, es cada vez menor. Hay mayor sensibilidad al precio, son menos tolerantes al error, porque están enterados de mucho más. Entonces, hay menos lealtad a las marcas en general. Y nuestras 4 P's, 4 o 7 P's, 4 si estamos vendiendo un producto, 7 si vendemos un servicio. ¿Cuáles son? Son producto, precio, plaza, promoción, y se le añaden las otras 3 P's, para los servicios, que vendría a ser personas, porque la persona que te brinda el servicio es un ser humano, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, el poder entrenar a esa persona en servicio, en atención al cliente y en servicio al cliente, que la persona esté bien uniformada, que conozca los productos y servicios que está ofreciendo, que tenga un lenguaje adecuado, etcétera, etcétera. Procesos, que el proceso de prestación del servicio sea el adecuado, que no tenga 15 millones de pasos, sino que sea lo más fácil posible, lo más amigable posible. Y evidencias físicas, para poder tangibilizar el servicio, que el servicio es intangible, tenemos evidencias físicas. Voy a poner un ejemplo para poder demostrar esto. Yo entro a un banco, el banco me ofrece un servicio financiero, ¿no? Un servicio financiero que para mí es bastante abstracto, pero ¿cómo lo tangibilizo? Yo entro a la agencia y veo que hay sillas adecuadas, relativamente cómodas ojalá, que está limpio, que las ventanillas no están rotas, que la persona que me atiende con una sonrisa, que se ve relativamente seguro, porque mi plata está ahí. Entonces, todas esas evidencias físicas tangibilizan o me ayudan a tangibilizar el servicio financiero. Ajá. El comportamiento del consumidor. La gran disyuntiva entre comerte unas papas fritas y una ensalada. Vamos a ver, ¿qué es el comportamiento del consumidor? Primero hay que pensar quién es el consumidor, que podría definirse como la persona o el conjunto de personas que satisface sus necesidades a través de los productos y los servicios. Pero a ver, ya, yo soy la mamá de Miguelito y voy a Plaza Vea y le compro a Miguelito un paquete de galletas. ¿Quién es el consumidor ahí? ¿La mamá o Miguelito? Algunos dirán Miguelito, otros dirán la mamá. Y los dos tienen razón, ¿ah? Ojo, nuevamente, otro tema de debate. Algunos dicen, no, es la mamá. Y otros dicen, oye, pero el que consume es el niñito. Sí, pues, pero el niñito no compra. Ya. Ok. Teóricamente, algunos piensan que es la mamá, otros piensan que es el niño. ¿Yo qué les digo? ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es, los dos importan, porque la mamá va a ver ciertas cosas del producto, de repente la información nutricional, que sea una marca que de repente sea conocida, que tenga un precio adecuado, que pueda encontrarlo en los diferentes establecimientos, que sea cómodo para llevar en la lonchera, pero el niño va a pedir sabor, que de repente venga con un sticker, ¿no? Que tenga los dibujitos que a él le gusta, etcétera, etcétera. Entonces yo, como empresa, como marca, tengo que hablarle a los dos, de diferentes maneras y diferentes temas, pero tengo que hablarle a los dos. Y eso es lo importante. Para mí, los dos son consumidores, los dos importan.
Entonces piensen ustedes en sus ideas de negocio, en sus empresas, y piensen quién realiza la compra, pero también piensen en quién influencia esa compra. Mamá, cómprame esta marca. Si llora, patalea, grita, probablemente la mamá le va a comprar esa marca versus la otra. Entonces ese niño es tan importante, o a veces hasta más importante, que la mamá, que es la que finalmente realiza la compra y paga. Entonces, el comportamiento del consumidor es esa acción que se da en el momento que la persona compra un producto o un servicio, pero también incluyen unos procesos mentales y sociales que anteceden y preceden esas acciones. Ustedes, estoy segura, se comportan distinto, o yo, a mí me pasa que yo me comporto distinto cuando voy de compra sola versus con mi esposo. Pucha, si voy a comprarme ropa con mi esposo es lo peor. Me comporto muy diferente. En lugar de probarme 10 cosas, me pruebo una y corriendo y me tengo que ir. Si me voy de compras con mis amigas es maravilloso, ¿no? Entonces uno se comporta muy diferente, y ahí están los procesos mentales y sociales que suceden cuando estoy realizando una compra. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunas preguntas. ¿Por qué los consumidores hacen las compras? ¿Qué hacen? De repente, también, claro, como yo tengo un sentido de pertenencia y autoestima muy alto, imagínense, ¿no? Si voy de compras con mis amigas, de repente compro un producto que en verdad, número uno, no necesito, y número dos, de repente ni siquiera puedo pagar, o no debería, pero como quiero sentirme cool, como quiero sentirme, claro, yo puedo, lo compro. ¿Por qué los consumidores hacen las compras? ¿Qué hacen? ¿Qué factores influencian esa compra? Inclusive es el factor cansancio. De repente compras porque sabes que ya quiero ir. Compra. ¿No? Como mi pobre esposo cuando va de compras conmigo. ¿Por qué la gente se comporta en general como lo hace? ¿Cuáles son los procesos mentales involucrados? Nos autojustificamos todo. Es que yo necesito, no necesitas, necesito porque tengo que combinar con... No necesitas, pero es que yo tengo que, porque tú solito tienes como un angelito y un diablito a cada lado. Uno te va diciendo, pucha, no, cuesta muy caro, y el otro le dice, pero lo necesitas, porque el sábado tienes una fiesta, tienes que, ¿no? Entonces, estos procesos mentales que se dan, pasa en la cabeza de todos los consumidores, en mayor o menor medida. ¿Quién realiza la compra? ¿La mamá o el niño? ¿Cuáles son los criterios de selección? Calidad, precio, sabor, etc. ¿Cuándo realizan la compra y dónde? Importantísimo, porque si yo sé que mis consumidoras compran en bodegas a las 10 de la mañana, ahí tengo que estar, versus que compren en boticas a las 8 de la noche, ahí tengo que estar. Tengo que identificar ese momento de la verdad, mi segmento, por el perfil que tiene, cómo se comporta y en qué momento compra. Porque si yo quiero hacer una promoción o una activación o una degustación, tengo que estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Cómo realizan la compra y posibles reacciones ante una estrategia de marketing. Vamos a ver un videíto que creo que está en inglés, pero es muy fácil. Para los que no dominan el inglés es muy fácil de entender, respecto del proceso de compra del consumidor. Hi, this video will illustrate the consumer buying behavior along with the 5 steps that each consumer encounters in the buying process. The first step is problem recognition. In problem recognition, consumers try to find their problems to solve them right away. The second step is information search. Now, we do understand that information search can be done using an external search or an internal search. In the external search, many methods are available, 2 of which are using the internet or asking a group of people for an opinion that can provide some help. In the internal search, consumers go and search their memory for past previous purchases done. Third step is the evaluation of alternatives. Every consumer has an evoked or sometimes referred to as a consideration set that is composed of several similar items between which
consumers must compare in order to come up with a final, most appropriate one. The fourth step is simply the purchase. After evaluating each item in the evoked set, consumers go for whatever they feel appropriate. The fifth and last step is the post-purchase evaluation, in which consumers evaluate their purchase. Was it good or not? Did it satisfy me or not? If not, the state is called cognitive dissonance, in which consumers express their regret of going for an altered product. Thank you for watching my video. I hope you enjoyed. Compra del consumidor consiste en un conjunto de etapas. Un conjunto de etapas por las que pasamos todos los días, en mayor o menor medida. Evidentemente, me demoraré mucho más en evaluar si estoy comprando un automóvil versus un paquete de galletas. Me tomará mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Para empezar, reconozco la necesidad o el problema. Que puede ser, por ejemplo, pucha, no tengo que ponerme el fin de semana. Tengo una necesidad, tengo un problema. Busco información, tanto interna como externamente. Internamente pienso, a ver, la última vez que compré un vestido me fui a tal tienda. Externamente me meto a internet y chequeo qué opciones hay, o pregunto a amigas, oye, últimamente ¿dónde te has comprado un vestido? Por ejemplo. Evalúo alternativas, me voy a Ripley, busco opciones. Me voy a Saga, busco opciones. Evalúo, comparo, veo precios y finalmente compro. Decido la compra. Flum, pago, llega el sábado, me pongo el vestido, me miro al espejo y digo, ¡ah, qué estaba pensando! Evaluación post-compra. Malazo. O me pongo el vestido, me voy a la fiesta y todo el mundo me dice, estás regia. Evaluación post-compra, genial. Grado de satisfacción, altísimo. Muy bien. Entonces, todos pasamos por esto. Todos. En mayor o menor medida, dependiendo del producto o el servicio que estoy comprando. Si compro un departamento, ese proceso será muchísimo más largo. Si compro un chicle acá en el choche de la esquina, mi proceso será casi automático. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de compra. La rutinaria o programada, aquella que es una compra habitual, donde hay un bajo involucramiento por parte del consumidor. Se da casi automáticamente. Y es para productos que compro todo el tiempo. Por ejemplo, puede ser leche, mantequilla, pan, shampoo. Normalmente no es que uno pues se pare en la góndola y mire las 10 tipos de mantequilla distintos y se demore pues 3 días en elegir. Tradicionalmente agarras la que siempre agarras y te vas, ¿no? Por otro lado, tienes productos de toma de decisión limitada, donde hay cierta evaluación y cierta consideración en el proceso de compra. Por ejemplo, ropa. Nuevamente, me voy al centro comercial, me pruebo 1, 2, ya, si eres pues shopaholic, 10 chompas. Y finalmente, en 2 horas, eliges la que quieres. Pero luego vienen las de toma de decisión extendida, donde hay un alto involucramiento en el proceso de compra e incluye una consideración, análisis y evaluación muy detallada. No es que yo compre un carro en un día o en una hora. Normalmente es un proceso que demora, haces de repente una prueba, 2 pruebas, te vas a diferentes tiendas, comparas productos y finalmente de repente después de 2, 3 semanas, un mes, ya, te compras el carro. Mucho más si se trata de un departamento, donde vas a vivir por los próximos 10, 15, de repente toda tu vida. Es una evaluación mucho más detallada y profunda. Y finalmente, la compra de impulso. ¿Quién no ha estado de repente pagando en la caja en Plaza Vea o en Totus y en eso ves algo que llama tu atención y ¡clic! Lo agarras? No están ahí en la caja por gusto, aleatoriamente. Los marqueteros saben que esos son productos de impulso. Un chocolatito, lo agarro y me lo como, me lo llevo, a veces me lo llevo hasta puesto, ¿no? Porque son compras de impulso, sin evaluación previa. Por ejemplo, paquete de papas fritas, chicles, chocolates, etc. Ahora, hay ciertos modelos sociales
que influyen en el comportamiento del consumidor. Tu familia, los valores, la cultura a la que perteneces influyen en cómo te comportas. Por ejemplo, yo no veo a nadie aquí utilizando un turbante. ¿Por qué? ¿Porque no está de moda? No, porque probablemente no va con nuestra cultura. No veo ninguna mujer usando una burka, por ejemplo. No es un patrón de consumo normal en una sociedad como la nuestra. También el tema de roles y estatus. Yo me comporto muy distinto hoy, que soy profesora de la Universidad del Pacífico, a cómo me comportaba cuando era alumna. El tipo de cosas que consumía, el tipo de compras que hacía, etcétera, es muy diferente. Simplemente por un cambio, digamos, generacional, porque ya maduré, qué sé yo, por un tema de estilo de vida, en fin. Ahora, este es un tema bien interesante, que son los insights. ¿Qué son los insights? Son estos aspectos ocultos, son estas revelaciones que a veces saltan a la vista después de hacer una investigación profunda de tu consumidor. Estas cosas que te das cuenta y dices, ¡ah! No me había dado cuenta que esto se daba. Son insights, son aspectos ocultos en la forma de pensar, sentir o actuar de nuestros consumidores que nos llevan a tener oportunidades para generar nuevos productos, nuevas estrategias, comunicación, etcétera, etcétera. Estos surgen luego de una indagación a profundidad de esos aspectos ocultos. Por ejemplo, ¿por qué un señor, voy a hacer una generalización, ¿ya? ¿Por qué un señor, imagínense, con plata, cincuentón, recién divorciado, se compra un convertible rojo marca Mercedes-Benz? ¿Necesita ese carro? ¿O habrá por ahí alguna necesidad, algún aspecto oculto, profundo, casi inconsciente o hasta inconfesable del consumidor? ¿Qué quiere ese consumidor? Atraer, por ahí dicen atraer. Volver a sentirse joven de repente. Sentirse libre. Sentirse libre, ¿no? Con el pelo al viento. Podría ser. Lo interesante acá es poder analizar eso. Si yo vendo Mercedes-Benz descapotables rojos, me va a interesar saber cuáles son esos aspectos ocultos para ver cómo le hablo y qué le digo para que me compre, ¿no? De hecho, nos permiten comprender que los productos no solamente satisfacen aspectos biológicos o funcionales, sino que también hay otros aspectos y otras necesidades más profundas y no tan manifiestas. Y así es como el producto se convierte en un mediador de nuestras ansiedades, motivaciones, deseos, pensamientos más ocultos. Vamos a ver el videito. También es un video en inglés. Pido disculpas por eso. Pero yo voy a ir poniendo algunos detalles en la pizarra. Most companies and people involved in marketing and innovation believe they use insights. They refer to being insight-driven and consumer-focused. But what is an insight, and how do we know if we've got a good one? Well, that is the $64,000 question. It is clear that not everyone uses insights properly, and some people and organisations are clearly better at recognising them than others. But how do we find these great insights and capture them for our organisation? Well, firstly, we have to recognise what is a real insight and what isn't. An insight consists of the 3 W's. What is the customer doing? Why are they doing it? And wow, no one has ever noticed or talked in such detail about that problem before. If we know what people are doing but not why they are doing it, we call this an observation. It's not an insight as we can't be sure of the motivation behind the action. Interesting observations, though, are a great basis for generating insights.
but they can only be laddered up to insights by asking further questions of consumers and customers. People also often mistake accepted consumer beliefs for insights. These are myths and prejudices mainly created by the industry which influence consumer purchase and prevent them getting what they really need. Again, we need to ladder up from ACBs to insights by asking our consumer further questions. When looking for insights, it's vital to focus your activity, narrow your research to specific targets and to key gaps in your knowledge. We have tools to help you choose the most effective research methods. Finally, we can validate which insights hold the most potential for your business using quantitative studies. Insights are the heart of our value proposition. A weak insight leads to a weak concept, but they are only useful if they are fresh, true and targeted. So here are 3 tips to writing better insights. Number 1, always write them in the first person. It helps the consumer connect with what you are saying. Number 2, at the heart of the insight needs to be a dilemma. Without a problem, no one needs your solution. And number 3, it needs to be fresh. Insights can be true, but still generic and non-competitive. Make sure it's a new problem, or an existing problem described in a new way. Los insights nacen de las 3 W. El what, que son las observaciones, el qué están haciendo mis consumidores. El why, por qué lo están haciendo, que viene de hacer una serie de preguntas y profundizar en la investigación para entender ya, están haciendo esto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Y luego, wow, nadie se había dado cuenta que este era el problema y mucho menos que esta es una posible solución. O sea, yo les voy a dar una solución totalmente nueva a ese problema que he identificado. Por ejemplo, veamos el caso del iPod de Steve Jobs. Observación. ¿Qué están haciendo mis clientes, mis consumidores? Están saliendo a caminar con música para entretenerse mientras caminan. Genial. Observación. ¿Por qué? ¿Dónde está la motivación detrás? ¿Por qué no salen simplemente sin música? ¿Qué te da la música? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Te inspira? ¿Te acompaña? ¿Te hace sentir mejor? ¿Qué es lo que te da la música? Y finalmente, wow. El problema de repente es, primero, que el Walkman pesaba mucho más, que era abultado, que solo podía llevar un cassette y si llevaba más, me pesaban más todavía, que era complicado en general el sistema. Entonces, les doy una solución alternativa, algo nuevo, algo fresco, algo muy enfocado, que les va a solucionar ese problema y que les va a hacer la vida más fácil. What, why y wow. Y para eso es importante el poder investigar a mi consumidor, el poder entenderlo y realmente entender qué está detrás del por qué. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es su problema real y cómo solucionárselo? La investigación es el diseño, obtención y procesamiento sistemático de datos y hallazgos útiles que nos permiten tomar mejores decisiones en marketing. Nuestro objetivo, o el objetivo de toda empresa, es poder estar orientada al mercado y poder satisfacer mejor las necesidades de mis consumidores. Y para poder satisfacerlo, necesito primero saber cuáles son esas necesidades. Y para ello recurrimos a la investigación de mercados, para poder obtener información y poder también comunicarme de manera directa con mis consumidores. Es importante que no limitemos la investigación solamente, por ejemplo, antes de lanzar mi producto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una época en la que hay muchos cambios, muy rápido. Entonces mi consumidor, el que yo pensaba que hoy era y se comportaba de esta manera, de repente de acá a 2 años ya no es así.
Entonces yo tengo que tratar de hacer investigación todo el tiempo que me sea posible. Si puedo todas las semanas sentarme con un consumidor en mi tienda, en mi restaurante, en donde sea, y preguntarle, hacerle una serie de preguntas, genial, háganlo. Les va a dar información buenísima para ustedes. ¿A través de qué? De varios instrumentos. No tenemos que contratar a Ipsos Apoyo cada vez que hagamos una investigación. Podemos hacerlo nosotros mismos. A través de encuestas, estudios etnográficos y estadísticos, observación, entrevistas, focus, etc. Vamos a ver cada uno de ellos. Observación. Si yo vendo mis productos, por ejemplo, a través de los grandes supermercados, si yo los coloco ahí, tengo la suerte de poder estar ahí, ¿por qué no pasearme por Plaza Vea a observar cómo compra mi consumidor? ¿Mi consumidor compara precios? ¿Sí o no? ¿Lee la etiqueta? ¿Sí o no? De cada 10 consumidores, ¿cuántos agarran mi marca y cuántos agarran la competencia? ¿Y por qué será? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Observen detalladamente qué está pasando. Pero ojo, por favor, cuando hagan observación, cuidado con ser stalkers. O sea, observen de manera caleta, no van a estar observando así. Primero, porque la persona va a dejar de comportarse de manera natural. Y segundo, porque probablemente me boten de la tienda porque piensen que o estoy loco o quiero hacerle daño a esa persona. Entonces, cuidado con eso. Es un método que puede ser muy intrusivo. Por ejemplo, si yo voy a hacer observación a la casa de mi consumidora, ¿no? Que también se puede hacer. Hay estudios que hacen eso, ¿no? De observación dentro de la casa del ama de casa, por ejemplo. O puede ser también muy... O sea, las ventajas y desventajas, ¿no? Por otro lado, también yo no puedo pues abrirle la cabecita al consumidor y ver por qué está comportándose como se está comportando. Puedo observar y ver qué es lo que está haciendo, pero no necesariamente entenderé el por qué. Sin embargo, es una herramienta buena, bonita y barata, porque simplemente vas, te paras y miras. Y a algo vas a llegar, por lo menos a ciertas hipótesis. Focus groups. ¿Qué es un focus group? Bueno, nos sentamos en un cuarto, 8 personas, de 8 a 12 personas, a hablar de un tema. Si yo vendo chocolates, por ejemplo, obviamente lo ideal es hablar de chocolates, claramente. Pero tengo que ir llevando la conversación poco a poco hasta llegar a los chocolates. Yo no me voy a sentar de frente, si yo soy representante de Sublime, y preguntarles, oye, ¿qué piensan de Sublime? No. Lo que tenemos que hacer para que sea espontáneo, natural y no sesgado es hablar de, por ejemplo, la categoría golosinas en general. Ir llevando la conversación poco a poco hacia los chocolates. Y si alguien espontáneamente menciona Sublime, genial, me agarro de eso y empiezo a preguntar por Sublime y por otras marcas parecidas a Sublime, competencia, etcétera, etcétera, para poder llegar a conclusiones o a hipótesis también, perdón, a hipótesis respecto de mi producto. Entrevistas. Así como los focus son entrevistas grupales, hay entrevistas uno a uno, donde el entrevistador, el investigador, hace una entrevista de aproximadamente hora y media a profundidad respecto de un tema a una persona, a un potencial consumidor. Cuidado con sesgar las respuestas también. A veces no nos damos cuenta, y inclusive hasta con nuestro movimiento corporal podemos estar sesgando las respuestas. Si me respondes que no, pongo el cuerpo distinto que si me respondes que sí, por ejemplo, ¿no? O de repente frunzo el ceño, o me relajo. Entonces, cuando hagan investigación, tienen que tratar de mantenerse lo más neutros posibles, para que la otra persona no responda lo que tú quieres que responda, sino lo que realmente piensa. Y finalmente las encuestas, que es la única herramienta que te permite sacar conclusiones. Todas las demás te permiten generar hipótesis. Pero las encuestas son las únicas en las que tú puedes realmente concluir algo. Sí y solo sí, la muestra es representativa de tu población. Si tú haces una muestra de 5 personas y haces encuestas de 5 personas, no vas a poder concluir nada.
Si haces 380 encuestas y esa muestra de 380 personas es representativa de tu población, genial. Entonces sí puedes llegar a conclusiones. Muy bien. Algunas preguntas para ustedes. Y ahora sí, pasando al tema de innovación, rápidamente. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, tienen una idea de negocio? No muchos, yo pensé que iban a ser todos. ¿Cuántos quisieran eventualmente tener un negocio? ¿Cuántos ya tienen su propia empresa? Es una empresa, muy bien. ¿Y en el futuro tener su propia empresa? Yo. Muy bien. Muchos de ustedes. Genial. Ahora, esta es una pregunta que le hago a todos los que se meten en mi curso de innovación y emprendimiento. Y es lo siguiente. Si Carlitos camina todos los días por el mismo camino, se topa con las mismas personas, recorre exactamente los mismos pasos, ¿cómo podrá ver algo nuevo? Muy difícil. Si todos los días hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, bien difícil que podamos innovar. ¿Qué es la innovación? A ver, ya pregunté qué es el marketing, ahora voy a preguntar qué es la innovación. Buenas noches. Es un proceso de mejora continua. Un proceso de mejora continua. Muy bien, a ver, por aquí. ¿Alguien más? Hola. Muy bien. A ver, por aquí, señor. Algo como que podemos crear diferente a lo que hay, mejorar lo que hay. Crear o mejorar lo que hay. Bruno. Buenas noches. ¿Qué es la innovación, Bruno? Creo que es mejorar o buscar una mejor manera de hacer algo. Ese es mi alumno. Muy bien. ¿Perdón? Ofrecer al mercado un nuevo negocio diferente a la competencia. Ofrecer al mercado un nuevo negocio diferente a la competencia. Vamos a ver. ¿Qué dice la consultora mundial The Idea Factory? Dice que la innovación es la habilidad fundamental para responder de manera creativa a un ambiente cambiante y anticipar el futuro creándolo. Ajá. Innovación se puede definir como explotar nuevas ideas que nos lleven a la creación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata solamente de la creación de una nueva idea, sino que la importancia de la innovación está en poder traer esa idea y llevarla al mercado, que exista de verdad. ¿Ok? Ponerla en práctica y explotarla de tal manera que agreguen valor o mejoren la calidad de vida de las personas. Yo puedo tener una idea magnífica y se quede en idea. ¿Será innovación? No. La innovación tiene que ser llevada al mercado y tiene que cambiarle la vida a la gente. Muchas veces involucra la transformación tecnológica, pero también puede ser simplemente reestructurar la gestión. Vamos a ver algunos ejemplos. Tiene que ver con explotar nuevas tecnologías y emplear técnicas para lo que se llama pensar fuera de la caja, romper las estructuras de alguna manera y generar valor y traer cambios significativos a la sociedad. Vamos a ver cuál es la diferencia. Perdón, primero vamos a ver lo que es tipos de innovación y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos innovar en productos, ¿no? Innovar en los productos. Por ejemplo, lanzar un producto nuevo al mercado. Muy bien. Pero podemos también extender la línea de productos. Por ejemplo, existían las camionetas
y existían los autos. Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacer una fusión extraña y crear las SUVs? Estas camionetas altas. Hasta hace unos años no existían. Hoy están por todo Lima, por ejemplo. Innovación de marketing. Generar nuevos canales de comunicación con nuestros consumidores. Por ejemplo, la creación de Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Innovación de procesos. Esta es la que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque innovar en productos cuesta carísimo. Te puedes demorar años de años investigando, en desarrollo, invirtiendo, generando un nuevo producto. En procesos es meterle cabeza nada más. Les voy a dar un ejemplo. La industria de las computadoras, de los ordenadores personales, laptops por ejemplo, estaba totalmente atomizada y era una competencia brutal entre Toshiba, IBM, Samsung, etc. ¿Qué hicieron los genios de Dell? Alguien hubiera dicho, yo no entro a esa industria ni loca, a competir con los monstruos esos, ni loca. ¿Qué hizo Dell? Dell lo único que hizo fue cambiar o innovar en el proceso. Dijeron, yo no voy a vender a través de ninguna tienda, todos estos se pelean en las tiendas, yo voy a ir un paso más atrás. Yo voy a vender solamente a través de la web, les voy a dar el producto que el consumidor quiera, lo va a poder personalizar a través de la web, no va a tener que moverse de su casa y encima le voy a cobrar por adelantado. Yo te cobro hoy y tu computadora llega en 2 semanas. Rompieron el mercado, destrozaron el mercado, porque entendieron al consumidor y qué quería. Personalización, conveniencia desde tu casa, que te llegue a tu casa y un buen producto. Innovación en procesos. Y encima me pagan por adelantado, ¡qué maravilla! Genial. Innovación en ingeniería. ¿Se acuerdan antes cuando los televisores teníamos que dejar un espacio más o menos de acá hasta acá, al frente de la cama para poder poner el televisor? Porque tenía una espalda gigantesca. Innovación en ingeniería. Hoy los televisores pueden colgarse en la pared como si fueran un cuadro. Genial, ¿no? Y finalmente lo que se denomina innovación disruptiva. Crear algo de cero, una categoría que antes no existía. Como por ejemplo la música digital. Diferentes tipos de innovación. Diferencia entre innovación y creatividad. Ya les di el tip. ¿Qué cosa es innovación y qué cosa es creatividad? ¿Cuál es la diferencia, señor? La creatividad es parte del proceso de innovación. Una de las herramientas básicas, señor. Creatividad es generación de ideas. Ajá. Pero innovación es cuando esas ideas las produces y las llevas al mercado. Excelente. 20 sobre 20. Innovación igual ideas implementadas. Yo puedo ser muy creativa, puedo tener las mejores ideas y efectivamente es parte del proceso de innovación. Si no hay creatividad es más complicado, mucho más complicado, casi imposible diría. Pero si yo me quedo en la idea, soy una persona muy creativa. El momento que yo implemento esa idea, estoy innovando. Vamos a ver el proceso de innovación y con esto terminamos, porque ya no nos queda tiempo. El proceso de innovación tiene 6 fases. Empatía, definición, ideación, prototipeo, testeo e implementación. Vamos con la primera. Empatía. Es ponerse en los pies del otro. Se refiere cuando uno sale a campo y realmente estudia al consumidor a tal profundidad que casi que se convierte en ese consumidor. Yo tengo que respirar el aire que respira mi consumidor. Tengo que vivir la vida que vive mi consumidor. Tengo que conocerlo tanto, tanto como si fuera yo mismo. Y no solamente entenderlo, sino tener simpatía, empatizar con ese consumidor y con sus problemas. Por ejemplo, hicimos
una consultoría cuando estaba en Apoyo para innovar la caseta de tránsito del policía. ¿Qué hicimos? Nos trepamos a una caseta de tránsito a dirigir el tránsito y sentir el dolor y el fastidio que siente el policía, sentir los insultos que recibe, los escupitajos que puede recibir, la basura que hay en la caseta. A mí nadie me lo contó, yo lo viví, lo entendí y simpaticé con él. Y ese día dije, bueno, realmente los policías la tienen difícil, ¿ah? Encima pasan estos micros gigantescos a 20 milímetros de la caseta y no se la tumban por milagro. Entonces, cuando estoy en el proceso de innovar la caseta del policía, pensaré en todos esos detalles que nadie me contó y que yo viví. O por ejemplo, Pañales Haggis, que nos contrataron para innovar la experiencia de la madre de familia a nivel socioeconómico D y E. ¿Por qué las madres de familia a niveles socioeconómicos más bajos, de la base de la pirámide, no consumen pañales? ¿Y qué hacer para que los consuman? Créanme que para mí fue muy difícil poder entenderlas. ¿Qué tengo que hacer? Convivir con ellas, ver realmente, entender, oler, sentir qué es lo que ellas están sintiendo, para poder innovar y crear algo que les sirva y no darle simplemente lo mismo que consume una mujer de nivel socioeconómico A, B o C, porque no lo necesitan igual. Definición. Una vez que entendemos qué es lo que necesitan, sienten, quieren, anhelan, etc., se tiene que acotar toda esa información. Esa gran información, esa recopilación de muchísima información tiene que acotarse. Y uno tiene que definir, ok, de todo esto, ¿en qué me voy a enfocar? Vayamos al caso de la caseta, que es bien fácil de explicar. Yo podría haber innovado la caseta en cuanto a un sinfín de cosas, pero decidimos que aquellos que tendrían mayor impacto en la calidad de vida del policía serían esos tres elementos. Seguridad, porque es lo que vimos que era terrible. Visibilidad, porque la caseta era enana a comparación de los enatros que pasaban al costado. Y ergonomía, porque el pobre hombre se pasa 8 horas parado con un dolor de espalda espantoso. Decidimos que nuestro proceso de innovación sigue enfocar en atacar esos tres problemas. Hay millones más, pero para poder innovar tenemos que acotar, enfocarnos. Ideación. Aquí viene la parte creativa del proceso, acá es donde volamos. ¿Ok? Y utilizamos en esta etapa técnicas y metodologías no convencionales para poder pensar fuera de la caja. Si yo me siento en mi escritorio todos los días a innovar y suena el teléfono, el correo, mi celular, mi jefe viene a fastidiarme, ¿podré innovar? Imposible, imposible. Necesito salir de mi rutina diaria. Necesito tener, ¿qué? Esos elementos. Un equipo multidisciplinario. Si mi equipo de trabajo todos somos contadores, todos pensamos más o menos igual, ¿podremos innovar? Quizás sí, pero va a ser doloroso. En cambio, si en el equipo de trabajo tienes un economista, un psicólogo, un artista, una madre de familia, un sociólogo, un arquitecto, y todos juntos se sientan a pensar cada uno de una perspectiva distinta, la innovación va a fluir mucho más rápido y vas a poder crear mucho más. Un espacio de trabajo, no sentado en mi escritorio, vámonos a un sitio separado de la rutina, distinto. Si puede ser un cuarto donde esté todo en blanco y podamos llenar las paredes de post-its, maravilloso. Si quieren ir a innovar frente al mar, a sentir el mar, la brisa marina, háganlo. No se sienten en su escritorio con un papel y lápiz. El diseño de la experiencia. Que el proceso de innovación sea una experiencia para todo ese grupo humano. Y que tenga un diseño, que se sepa qué vas a hacer paso a paso. Y no simplemente, ya hay que sentarnos a pensar. No. Hagamos o diseñemos la experiencia de tal manera que impulse a la innovación. Que exista un facilitador, porque muchas veces nos entrampamos en discusiones y no avanzamos.
Entonces, que uno mire desde fuera y sea el facilitador del proceso. Herramientas y dinámicas grupales. No se puede crear individualmente. Es mucho más enriquecedor poder crear juntos. Entonces, generemos dinámicas donde haya un poco de pensamiento individual y luego se comparta con el resto. Para poder, ¿qué? Construir sobre la idea de los demás. Un contexto lúdico. La innovación nunca es aburrida. Utilicen herramientas como la plastilina, hagan collage. Acuérdense de cuando eran niños y estaban en el nido. Ese tipo de herramientas son las que generan estos pensamientos fuera de la caja. Y un tiempo definido. No podemos innovar para siempre. Tenemos que trazarnos tiempos. Entonces, si queremos tener un proceso de innovación de 5 días, que dure 5 días, y a los 5 días tiene que haber por lo menos, como mínimo, un prototipo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, bonito y barato. Yo no me voy a lanzar a construir un edificio de 8 pisos si no hago primero una maqueta. Porque en la maqueta voy a poder validar con mis potenciales consumidores si les gusta, si está bien hecha, si hay un error, si se me va a caer el edificio, etcétera, etcétera. Bueno, bonito y barato. Es construir para pensar. Los prototipos son herramientas baratas, descartables, que hacemos y construimos para poder validar nuestras ideas, tanto con el grupo que está construyendo, como con mis usuarios, mis consumidores, y que ayudan a la generación de más ideas. Si yo lo veo tangible en mi edificio, podré decir, oye, ¿y si acá le ponemos un jardincito? Ya, bacán. Y si acá le agregamos tal cosa, genial. Y así ir construyendo sobre la idea. Y con ese prototipo me voy de regreso al campo. Así como la primera etapa de empatía, regreso. Y se lo muestro a mi potencial consumidor, usuario, cliente. Y le digo, ¿qué te parece? ¿Refleja lo que levanté en la primera etapa? ¿Refleja tus necesidades y deseos? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué cambiarías? ¿Qué modificarías? ¿Qué agregarías? ¿Qué dejarías como está? ¿Ok? Pongan a prueba sus prototipos y de ser necesario modifíquenlas. ¿Por qué? Porque si no, van a invertir mucha plata, van a implementar y de repente iban por mal camino. Fíjense el caso de Quara y tantos otros productos de Bacus y de las grandes empresas que primero no hicieron una buena etapa de empatía, no llegaron a conocer a profundidad realmente las necesidades, sino que se lanzaron, todos mis productos tienen éxito, lánzale Quara, ya, lánzale. ¿Quara existe? Quara ya fue. Y así como ese, tantos otros productos donde han invertido millones de dólares. No cometamos ese error. Probemos nuestros prototipos. Y finalmente, con eso terminamos, implementación o piloto. Lanza tu solución al mercado. Una vez que hayas pasado por las 5 otras etapas, no queda más que lanzar tu producto al mercado, producto o servicio. ¿Ok? Normalmente un proceso de innovación toma de 9 a 12 meses aproximadamente, si lo queremos hacer correctamente. ¿Ok? Yo sé que hay casos en los que no, en los que se tiene que hacer ya. Ok, pero pasen por cada una de estas 6 etapas para que realmente tengan un producto potente, que refleje todo lo que hemos conversado hoy, que refleje lo que el consumidor realmente quiere, necesita, desea. Y acuérdense de las 3 W. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? La motivación. ¿Y qué de nuevo le voy a dar yo para poder satisfacerlo? Muchas gracias. Gracias, Carlita. La tienes un regalo. No sé si hay alguna pregunta, de repente. Muy puntuales, por favor, para salir ya al refrigerio. Una pregunta. Respecto al marketing, ¿algún modelo que me permita, bueno, plasmar el plan de marketing y más que todo medir o cuantificar los resultados que voy teniendo con un producto o un servicio que yo ofrezca, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si has leído el libro de Kotler. Kotler tiene un esquema de trabajo
y un plan de marketing normalmente tiene ciertas etapas, ¿no? La primera etapa es el análisis del entorno, donde por ejemplo analizas el entorno macroeconómico, cómo está el Perú, por ejemplo, en cuanto a temas políticos, económicos, sociales, etc. Luego lo enfocas un poco más a tu industria. Imagínate que estás en la industria de restaurantes, cómo está la industria, quiénes son tus competidores, tus proveedores, tus sustitutos, etc. Luego analizas tu empresa y dices, ok, ¿cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, qué oportunidades y amenazas tengo? Y con todo ese análisis ya vas al mercado, investigación de mercados. Levantas información y a raíz de esa información ya generas lo que se llaman las estrategias, las grandes estrategias, que por ejemplo puedes determinar, y es difícil poder responderte esa pregunta tan rápido, pero bueno, por ejemplo determinar si vas a vender un producto que tenga una estrategia de diferenciación, donde seas líder del mercado en un atributo específico, o si lo que quieres es tener una estrategia de costos, por ejemplo, donde lo que vas a hacer es tratar de lograr economías de escala para vender un producto a un precio menor. WOM, diferenciación por calidad de servicio. TOTUS, precios, por ejemplo. Una vez que defines eso, ya te puedes ir a tu marketing mix, que son las 4 o 7 P's, dependiendo de si eres un producto o un servicio, ¿no? Y después de eso, puedes plasmar eso en un gran presupuesto de marketing, donde digas, ok, ¿qué tácticas aterrizadas voy a hacer y cuánto me va a costar? ¿No? A grandes rasgos, así es como sería un esquema de plan de marketing. Igual, si quieres, al final podemos quedarnos ya conversando un poco más en detalle de ese tema. Para medir resultados, para no ser tan subjetivo como algunas cosas, ¿existe alguna forma? Definitivamente tienes que plantearte objetivos al principio, ¿no? Es decir, ya, por ejemplo, para el primer año, y todo lo medimos a un año normalmente, un año de operaciones, ¿no? Entonces puedes plantearte ventas, las ventas de mi primer año que sean, no sé, 50.000 soles en ventas. La recordación del cliente después del primer año, cuando yo pregunte por restaurantes que venden comida criolla, que sea de por lo menos 20%. Y así trazarte unos 5 objetivos medibles y cuantificables y poder medirlos al final de año para ver si los alcanzaste o no. Tengo una pregunta con respecto a las herramientas de investigación. ¿Cuáles o en qué caso se debe utilizar los focus group y en qué caso las entrevistas a profundidad? Y bueno, ¿cuál se tiene que utilizar primero? ¿El focus group o las entrevistas a profundidad o las encuestas? A ver, la primera pregunta. Cuando se trata de un tema complicado, como por ejemplo hablar de temas de anticonceptivos, o de temas de sobrepeso, o de temas en los que en general la gente se complica un poco hablar en grupo, ¿no? Tradicionalmente lo mejor es tener entrevistas a profundidad. Para temas de salud, por ejemplo, de enfermedades y ese tipo de cosas, es mucho más recomendable tener una entrevista 1 a 1 que tener un focus. Un focus es muy bueno, por ejemplo, para pruebas de producto, si vas a lanzar un producto nuevo, para también, por ejemplo, comparar un producto con un producto de la competencia, pero siempre tener en consideración qué tema es el que estás tocando y qué tan complicado o espinoso sea ese tema. Si tú sientes que la gente no se va a atrever a abrirse y a hablar de, por ejemplo, anticonceptivos con otras personas, es preferible hacerlo 1 a 1. Y en el tema de cuál hacer primero, siempre es preferible empezar por esas herramientas que no son concluyentes, sino que son exploratorias. ¿Cuáles son las exploratorias? Observación, focus y entrevistas. ¿Ya? Entonces con ellas tú levantas hipótesis. Es como que estás haciendo una primera exploración para tener ciertas hipótesis. Y en la segunda etapa, que es con encuestas, ya concluyes. Pero concluyes en base a las hipótesis que has ido construyendo a través de los focus y de las entrevistas. Ok, quería invitarlos también la próxima ventana, gracias Carlita. Tenemos la próxima ventana el jueves por el concurso de Guaira, para los que estén interesados. Guaira pues lo que hace es acelerar proyectos, ¿no?, con temas de tecnología. Van a venir para hablar sobre el concurso, la fecha de cierre es el 8 de junio, están todos cordialmente invitados. Luego también tenemos el Emprende UP Social Weekend,
¿no?, que es donde ayudamos a modelar negocios sociales, y también el foro por el Día Internacional de la Empresa Social, que es alineado al Día Internacional y que todos están también cordialmente invitados. Los invito a seguirnos en Facebook para mayor información, el Facebook de Emprende UP, o la página web también, que es www.emprendeup.pe, donde colgaremos la información del día de hoy también, si Carlita nos permite, y pondremos el video también. ¿Ok? Muchas gracias por venir y pueden salir a degustar un lindo lunch. Gracias.